Capítulo 33. Los discípulos de la secta externa circundantes, especialmente aquellos que fueron eliminados al inicio de la competencia, observaban enojados a Bai Xiaochun. Muchas personas incluso empezaron a gritar: «Sinvergüenza. Bai Xiaochun, eres completamente sinvergüenza. Ganar de esa manera no cuenta y todos lo sabemos. Descalifíquenlo». Todos se unieron en su furia, haciendo que Bai Xiaochun se pusiera nervioso. De inmediato le dio miedo. También se dio cuenta de que demostrar su habilidad de liviano en lo pesado no aplacaría la furia de la multitud, de hecho, potencialmente podría llevar a peores consecuencias, y haciendo que lo llamaran sinvergüenza aún más. En cambio, se volteó a mirar a Anciano San. «Anciano San, obtuve el primer lugar, ¿cierto? ¿Podrías proceder y anunciarlo?» Anciano San sonrió irónicamente en respuesta. En cuanto a Li Qingou, este suspiró. ¿Cómo podría haberse imaginado que requerirle a Bai Xiaochun que se uniera a la competencia resultaría en él obteniendo el primer lugar? Anciano San sacudió su cabeza y se rió. Bueno, supongo que podría. Bai Xiaochun ha obtenido el primer lugar en la competencia. En respuesta, todos observaban furiosamente a Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tenía la opinión de que de hecho era bastante poderoso, pero considerando cuántas personas habían aquí, su corazón empezó a sentir púas con miedo. Justo cuando estaba a punto de bajarse de la arena e irse de este peligroso lugar, Du Lingfei, con la ayuda de algunas de las personas cercanas, recobró la conciencia y se sentó de vuelta. Jadeando, observó furiosamente a Bai Xiaochun, apretando sus dientes gritó: «Bai Xiaochun, me niego a admitir la derrota. Podrás haber obtenido el primer lugar, pero eso es solo porque te dejé tenerlo. Y eso no cambia lo mucho que te odio. ¿Te atreves a tener otra batalla?» Bai Xiaochun dejó salir una risa sarcástica y siguió caminando. En su mente, debería estar loco para luchar con esta mujer trastornada de nuevo. Además, ¿qué pasará si se desmaya de nuevo? «No lucharé contigo con magia», continuó ella. Además, como discípulos de la secta externa, ambos somos aprendices de boticarios del pico nube fragante. ¿Por qué no competimos en nuestra habilidad con plantas y vegetación? Du Lingfei observaba fijamente a Bai Xiaochun todo el tiempo, y cuando habló, sus palabras fueron dichas lenta y decisivamente. «Si tú ganas, puedes quedarte mi espada de madera de pino. Pero si no aceptas, lo lamentarás». Bai Xiaochun dejó de caminar. Habiendo escuchado sobre habilidad con plantas y vegetación, no pudo evitar voltear su cabeza de nuevo y mirar Du Lingfei. Viendo que Bai Xiaochun se había detenido y estaba aparentemente dudando, resistió el impulso de desplegar un ataque salvaje, y continuó rápidamente: «Bai Xiaochun, si puedes derrotarme en términos de habilidad con plantas y vegetación, entonces incluso puedes tener este incienso nube creciente». Con esto, sacó un palillo de incienso morado a su lado. Tan pronto el incienso apareció, empezó a pulsar con energía espiritual, y los ojos de los discípulos de la secta externa alrededor inmediatamente brillaron de envidia. Una medicina espiritual de primer grado. Incienso nube creciente realmente es una increíble medicina espiritual de primer grado. Definitivamente es increíblemente cara y útil para cualquier debajo del séptimo nivel de condensación de Qi. Du Lingfei debió haber gastado muchísimos puntos de mérito en preparación para avanzar fuera del quinto nivel de condensación de Qi. La habilidad con plantas y vegetación de hermana mayor Du la llevó al top 20 en las 3 primeras lápidas de piedra, fuera del pabellón de las 10.000 medicinas. Bai Xiaochun definitivamente perderá. Bai Xiaochun reconoció de inmediato el incienso nube creciente, de la cual había estudiado en la introducción a la hierba nube creciente en el tercer volumen de plantas y vegetación. De inmediato se sintió movido, y esto fue incluso antes de que escuchara mencionar que Du Lingfei apenas estaba en el top 20 en las lápidas de piedra, después de los cuales sus ojos brillaron. Tomando unos pasos atrás, se tambaleó: «¿Tú de verdad estás en el top 20 en las lápidas de piedra de plantas y vegetación?» En realidad solo quería confirmar que lo que acababa de escuchar era cierto. «¿Vas a competir o no?», dijo Du Lingfei con los dientes apretados. «Pero apenas he estudiado los primeros 3 volúmenes de plantas y vegetación», dijo dudosamente. «De eso estoy hablando. Compite conmigo en los primeros 3 volúmenes. Vamos, te reto».
Du Lingfei estaba tan enojada que sentía que estaba a punto de explotar. Bien, competiré, dijo. Feliz. A pesar de que se veía como si estuviera a punto de llorar, por dentro, su corazón estaba floreciendo de alegría. No pudo evitar pensar que esta chica de verdad era tonta. Tan pronto la multitud escuchó las palabras de Bai Xiaochun, empezaron a abuchearlo. Du Lingfei tomó un respiro profundo, absorbiendo una buena cantidad de energía espiritual, lo cual la estabilizó un poco. Observando enojadamente a Bai Xiaochun, caminó hacia Anciano San, luego juntó sus manos y se inclinó. Anciano, la discípulo Du Lingfei solicita que actúes como testigo oficial de la batalla en plantas y vegetación entre mi persona y Bai Xiaochun. La opinión de Anciano San sobre Du Lingfei incrementaba a cada momento. Se acarició la barba por un momento antes de sonreír y decir, muy bien. Yo seré testigo. Sin embargo, como estamos hablando de habilidad con plantas y vegetación, quizás sea mejor que el Lord de la Cima decida la naturaleza de los desafíos. Pasó su mirada sobre Li Qingou. Li Qingou miró profundamente a Bai Xiaochun por un momento, luego asintió la cabeza. Los discípulos alrededor ahora estaban bastante emocionados, al igual que Du Lingfei, quien se volteó hacia Li Qingou, juntó sus manos y se inclinó. Bai Xiaochun también estaba bastante satisfecho que no tendría que participar en ninguna batalla peligrosa para hacerse un nombre para sí mismo. Se quedó allí de pie, ya no se veía como si estuviera a punto de llorar, pero en cambio estaba sacando la barbilla, observando arrogantemente a la multitud de la misma manera que lo haría un elegido. Du Lingfei dejó salir un frío bufido. En este punto, Li Qingou observó a Bai Xiaochun y a Du Lingfei, luego empezó a hablar, su voz fría, el Dao de plantas y vegetación es impredecible. A pesar de que limitaremos las cosas a los primeros 3 volúmenes, estos volúmenes contienen numerosas variables. Hoy les presentaré 2 desafíos. Ya veremos quién de ustedes será capaz de asegurar la victoria con esto. Le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó 2 semillas. Estas 2 semillas de flores pueden ser catalizadas con energía espiritual. El nivel de su habilidad con plantas y vegetación determinará cuántas flores espirituales florecerán. De esta manera determinaremos al ganador de la primera ronda. Li Qingou sacudió su mano, enviando las 2 semillas volando hacia Bai Xiaochun y Du Lingfei respectivamente. Du Lingfei atrapó la semilla sin dudar. Al mismo tiempo, Li Qingou también envió una píldora medicinal volando en su dirección, la cual también atrapó. Una mirada de shock apareció en su rostro. Tómate esa píldora para reponer tu base de cultivo, dijo Li Qingou calmadamente. El rostro de Du Lingfei se iluminó. Después de expresar sus gracias, consumió la píldora. Después de que pasara el tiempo de pocos respiros, tembló, y sus ojos empezaron a brillar intensamente. Su base de cultivo había sido completamente restablecida. Bai Xiaochun no estaba muy feliz con esto, pero no se atrevió a decir nada. En cambio, bajó la mirada a la semilla espiritual que estaba en su mano, y empezó a estudiarla de cerca. ¿No la reconoces? Du Lingfei dijo riendo burlonamente. Bien, puedo decirte que es una semilla de cardo espíritu azul. Con esto, ignoró completamente a Bai Xiaochun, cerrando sus ojos y circulando su energía espiritual, la cual luego vertió sobre la semilla en su mano. Casi de inmediato, un brote verde esmeralda salió de la semilla. Creció rápidamente hasta alcanzar alrededor de 1/3 de metro. Luego, floreció con una flor espíritu azul, y luego empezó a crecer aún más alta. Bai Xiaochun pasó su mirada sobre lo que estaba sucediendo, y luego concentró su atención de vuelta a la semilla, la cual continuó estudiando pensante. Li Qingou estuvo observando a Bai Xiaochun todo el tiempo, y pronto, un parpadeo de sorpresa virtualmente indetectable podía ser visto en lo profundo de sus ojos. Cuando Bai Xiaochun estuvo de pie allí pensando, todos los discípulos de la secta externa alrededor estaban observando a Du Lingfei. La planta en sus manos ya tenía la altura de 2/3 de metro y poseía una segunda flor. Para el momento en el que Bai Xiaochun envió un poco de energía espiritual a la semilla, la planta espiritual de Du Lingfei ya había brotado 3 flores. Bai Xiaochun no mantuvo un flujo constante de energía espiritual, en cambio, lo envió en partes justas y ráfagas. De hecho, cuando la semilla brotó, incluso alejó los primeros brotes soplándolos con aire.
Después de que pasara suficiente tiempo para que un palillo de incienso quemara, el rostro de Du Lingfei estaba pálido, y estaba apretando sus dientes. Con su último poco de energía, logró que una sexta flor azul brotara, después de lo cual dejó salir un suspiro de alivio. Colocando la planta a su lado, juntó sus manos y se inclinó a Li Qingou. Li Qingou asintió la cabeza 6 flores espirituales, todas ellas de grado superior. Buen trabajo. Sintiéndose muy complacida consigo mismo, Du Lingfei pasó su mirada sobre Bai Xiaochun. Cuando vio que su planta espiritual no tenía ni un tercio de metro de altura aún, su risa de burla se agrandó. Los demás discípulos de la secta externa se estaban emocionando. Hermana mayor Du definitivamente merece su reputación. Ese cardo espíritu azul floreció con 6 flores. Eso es increíble. Bai Xiaochun ni siquiera ha logrado que florezca una. Es un completo inútil. Una competencia de catálisis de planta primero involucra estudiar la semilla, luego usar un método único de catálisis para hacerla crecer. En este aspecto, hermana mayor Du realmente está a la cabeza. En medio de todas las conversaciones, la planta espiritual de Bai Xiaochun gradualmente alcanzó la altura de un tercio de metro. Luego, una flor azul un tanto marchita apareció. Comparadas con las flores de Du Lingfei, se veía algo malnutrida, e incluso hizo que salieran unas risas de la multitud. Pero luego, repentinamente, una segunda flor apareció en la pequeña planta. Luego una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta y una séptima. En el tiempo de unos respiros, la planta espiritual de Bai Xiaochun floreció con 9 flores. Esto inmediatamente llevó a un extenso shock e incredulidad. Du Lingfei estaba observando lo que para ella era una escena completamente inimaginable. El cardo espíritu azul florece con una flor cada tercio de metro. ¿Cómo puede esta planta tener 9 flores, cuando apenas tiene un tercio de metro? Sin embargo, las cosas no se habían terminado aún. Incluso mientras aparecían las 9 pequeñas flores, Bai Xiaochun cerró sus ojos, tomó un respiro profundo, y repentinamente exhaló bruscamente. Este respiro contenía energía espiritual la cual se asentó en las 9 flores y en el parpadeo de un ojo, hizo que empezaran a temblar y cambiar de colores, ya no eran azules pero en cambio índigo. Índigo empieza como azul, pero su color es más oscuro y más profundo. Tan pronto las personas se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, sus ojos se abrieron ampliamente impresionados. Eso no es un cardo espíritu azul. Cardo espíritu índigo. Es un cardo espíritu índigo, de la cual la semilla es extremadamente difícil de distinguir de la del cardo espíritu azul. De hecho, si usas el método de catálisis de un cardo espíritu azul en un cardo espíritu índigo, de hecho producirás un cardo espíritu azul, excepto que habrás malgastado la semilla. Todos estaban impresionados y observando a Bai Xiaochun incrédulos. Bai Xiaochun abrió sus ojos, luego colocó su cardo espíritu índigo a un lado. Riendo sarcásticamente, juntó sus manos tras su espalda y observó de vuelta a Du Lingfei. Su habilidad con plantas y vegetación ya había alcanzado un nivel indescriptible. Después de estudiar la semilla por un rato, había notado las diferencias, y fácilmente pudo darse cuenta del tipo de semilla que era. El rostro de Du Lingfei vaciló. Para ella, se sentía como si alguien acababa de darle una cachetada en el rostro. Se tambaleó unos pasos hacia atrás, viendo primero a su cardo espíritu azul, y luego al cardo espíritu índigo de Bai Xiaochun. Repentinamente, su rostro se sonrojó y acaloró. Hacia un momento, había reprendido a Bai Xiaochun por su falta de conocimiento, pero luego, unos momentos después, él había probado definitivamente que ella había desperdiciado la semilla. Este Bai Xiaochun es definitivamente extremadamente afortunado, pensó rechinando los dientes. Asumí que era cardo espíritu azul y él supuso que era cardo espíritu índigo. Bueno, eso fue solo un golpe de suerte de su parte, él realmente no estaba identificando la semilla. Bai Xiaochun gana la primera ronda, dijo Bai Xiaochun fríamente. Esa realmente era la semilla de un cardo espíritu índigo, no un cardo espíritu azul. Se ven similares, pero algunas de sus venas crecen de manera distinta.
Sin estudiarla hasta el más mínimo detalle es fácil confundirlas. Dándole un vistazo a Bai Xiaochun, sacudió su mano nuevamente, haciendo que una planta espiritual apareciera. Era bastante única, con 4 colores, y 9 hojas de distintas formas. También tenía 2 flores en ella, una negra y una blanca. Las flores casi parecían conscientes, pues estaban constantemente luchando una con otra, como si quisieran suprimirse la una a la otra. A pesar de que se veía como una sola planta, si veías de cerca podrías ver signos de que realmente había sido un injerto de varias plantas. La primera ronda fue dedicada al catálisis. En cuanto a la segunda ronda, se centrará en identificación. Esta planta espiritual en particular ha sido hecha con el injerto de numerosas otras plantas. Quien quiera de ustedes que logre identificar el mayor número de plantas usadas en el injerto será el ganador. Li Qingguo envió la planta hecha de injertos flotando frente a él, luego pasó su mirada sobre Bai Xiaochun. Considerando que él había traído a Bai Xiaochun a la secta, estaba bastante curioso de ver qué otras cosas sorprendentes podía hacer. Du Lingfei apretó sus dientes. En su mente, solo había sido descuidada hace un momento. Ahora estaba increíblemente concentrada. Sacando una tablilla de jade, se acercó a la planta espiritual. Los ojos de Bai Xiaochun brillaron con interés y también dio un paso adelante y empezó a examinar la planta, ocasionalmente tomando notas en una tablilla de jade. Un momento después, Du Lingfei dio un paso atrás, frotándose el puente de su nariz. Luego observó a Bai Xiaochun con una expresión grave en su rostro. Había identificado 8 tipos de plantas. Las otras eran tipos que ella no reconocía. Sin embargo, Bai Xiaochun no había terminado. Sus ojos brillaban de manera aún más brillante mientras le daba vueltas en círculos a la planta. Ocasionalmente incluso gritaba en sorpresa, como si justamente hubiera notado algo bastante interesante. ¡Wow! ¿Se puede hacer eso? Bueno, esto es bastante interesante. La multitud observaba en silencio. Ninguno de ellos creía que Bai Xiaochun podía identificar alguna de las plantas, y de hecho, la mayoría estaban convencidos de que la razón por la que había catalizado el cardo espíritu índigo, era simplemente suerte. Impostor. Pensó Du Lingfei. Sí, tú sigue fingiendo. Por dentro, estaba empezando a sentirse inquieta, y su odio por Bai Xiaochun solo continuó creciendo. Suficiente tiempo para quemar un palillo de incienso pasó, y Bai Xiaochun aún seguía. Estaba completamente absorto en lo que estaba haciendo, e incluso había olvidado que estaba en medio de una competencia. Viendo a una planta hecha de injertos como esta, que parecía haber abierto una enorme puerta en su mente concerniente a la habilidad con plantas y vegetación. Repentinamente, se dio cuenta de que las decenas de miles de plantas medicinales con las que se había familiarizado no eran solo útiles por sí mismas, pero de hecho podían mezclarse. Eventualmente, retrocedió de manera reacia. Sus ojos brillando con fascinación y admiración. Li Qingguo y Anciano San intercambiaron miradas, y luego Li Qingguo dijo, muy bien. El tiempo ha llegado para revelar cuáles plantas espirituales han identificado. Du Lingfei, tú vas primero. Du Lingfei apretó sus dientes, luego sacó su tablilla de jade y empezó a hablar. Observé 8 tipos de plantas, incluyendo ruibarbo agua celestial, raíz suela fría, fruta dragón de tierra, liquen niebla del amanecer. Continuó hasta que alcanzó la planta medicinal final. Flor mariposa. Con esto, Du Lingfei pasó su mirada sobre Bai Xiaochun, segura de que nunca sería capaz de sobrepasarla. Por supuesto, a pesar de que 8 no parecían ser muchas, era de hecho una tarea increíblemente difícil identificar los varios elementos perfectamente mezclados en una planta medicinal como esta. 8 era de hecho un buen número. HMPH. Si Bai Xiaochun es lo suficientemente descarado para decir las mismas 8 plantas, dijo fríamente, entonces podemos consultar las tablillas de jade como prueba. Bai Xiaochun aclaró su garganta, observó alrededor, luego sacudió su manga y sacó la tablilla de jade donde tenía sus notas. Olvidemos las 8 plantas que hermana mayor Du mencionó. Aparte de esas, observé un total de 67 tipos de plantas medicinales. Desafortunadamente, hubo 31 que no pude identificar.
Esto significa que al final, he identificado 36 sus palabras e inmediatamente hicieron que los discípulos circundantes se escandalizaran. 36. ¿Cómo es eso posible? 7 u 8 debería ser el límite. ¿Cómo pudo haber identificado decenas? Du Lingfei observó fríamente a Bai Xiaochun. Simplemente no creía sus palabras, y asumió que solo iba a suponer aleatoriamente los tipos de plantas. Hermano menor Bai, dijo sarcásticamente. ¿Por qué no simplemente dices que hay 30.000 tipos de plantas? Esto cubriría todo en el tercer volumen de plantas y vegetación, así que al menos estarás seguro de suponer algunas correctamente.